Buenos días. Mi compañero Albert Arisó y yo, Blanca Ballester, queremos sobre todo agradecer nuestra participación en el presente Congreso Internacional, en el cual vamos a presentar una ponencia titulada La identidad digital de los menores y su efecto en el proceso de formación. El fácil acceso y la propia evolución de las redes sociales han dado lugar a que a día de hoy la mayoría de las personas dispongan de al menos un perfil en Internet en el que van presentando fotos y su día a día, pero muchas veces en los cuales también suben fotos relacionadas con algo tan íntimo como es la vida de sus hijos. Esta tendencia es conocida con el nombre de sharenting y es definida por la doctrina como aquella en virtud de la cual los progenitores comparten en las redes, como hemos dicho, información de carácter personal, sobre todo información relacionada con las fotografías de sus hijos. A pesar de que aparentemente esto no podría llevar ni conllevar ningún tipo de peligro, esta nueva práctica social sí que ciertamente está exponiendo de una manera continuada a los menores sin tener en cuenta, por un lado, la huella digital que dejan esas fotografías en Internet y sin tener en cuenta tampoco que están ignorando que ellos no han dado en ningún momento su consentimiento para subir dicho contenido. No hay que olvidar que cuando subimos una foto a Internet se deja de tener la propiedad de esa foto, pudiendo el resto de los usuarios o seguidores de la red en cuestión capturarla, incluso modificarla y utilizarla. Por todo ello, no podemos más que calificar como temeraria esta nueva tendencia, más aún cuando un fenómeno tan peligroso como la pederastia hace uso indiscriminado de fotografías colgadas en Internet para modificarlas y también difundirlas. Ante esta cuestión se podrían adoptar varias posturas. Una sería no compartir esas imágenes de los menores o hacerlo de manera que no se permita su identificación. Otra sería llevar a cabo una configuración privada de la cuenta de manera que solo los padres pudieran acceder a la misma y por último, estaría esta posibilidad de no establecer límites a la identificación del menor ni establecer una identificación privada del mismo, de manera que cualquier usuario podría acceder a la información creando y definiendo su identidad digital sin el consentimiento del mismo, identidad digital que supone, como hemos dicho, la traslación de la identidad física al mundo online. Identidad digital se conforma, por lo tanto, no solo de imágenes, sino también por el resto de la información que se publica y que incluye datos personales, comentarios, amistades y el contenido que marcamos como, por ejemplo, me gusta, entre otras cuestiones. Por ello, habría que plantearse si en el ámbito escolar se está extendiendo entre niños y adolescentes problemas relacionados con el estrés, la ansiedad y depresión, y si esos problemas son fruto también de esta crisis de identidad que conlleva esta práctica. La presencia de los menores en los medios de comunicación no es una novedad, pero no es comparable ni la frecuencia de la exposición que se lleva a cabo a día de hoy gracias a las redes sociales, ni como se hacía en comparación con los medios tradicionales. Con el tiempo, esas publicaciones sabemos que pasan a formar parte de la reputación en línea de los más jóvenes, lo que puede derivar en situaciones perjudiciales como el grooming, bullying, etcétera, o incluso situaciones de suplantación de identidad. En relación al concepto relativo a las redes, tenemos que la Agencia Española de Protección de Datos las define como esos servicios que se prestan a través de Internet y que permiten a los usuarios generar un perfil público en el que plasmar, pues eso, datos personales e información de uno mismo, disponiendo de herramientas que permiten interactuar con el resto de los usuarios afinos o no al perfil publicado. Sabemos que las redes más populares en las que se puede llevar a cabo esa difusión de imágenes son YouTube, Facebook, Instagram, Snapchat, WhatsApp, TikTok, etcétera. Ahora bien, cada red social tiene una configuración de privacidad diferente y sería importante que se conocieran las principales diferencias entre ellas antes de subir contenido a las mismas, particularmente si vamos a estar subiendo contenido relacionado con menores de edad. Nuestro objetivo es, pues, analizar los riesgos que puede llegar a producir la práctica del sharing y si esa práctica puede suponer, en primer lugar, una vulneración al derecho al honor, también una vulneración a la intimidad personal y familiar, a la imagen de los menores y una vulneración de la regulación de la protección de datos, afectando a la larga su autoestima, su formación y incluso sus relaciones sociales. Y es que, como veremos más adelante, se han realizado varios estudios que respaldan esas secuelas psicológicas que puede llevar a cabo es la práctica del sharenting y la exposición de la infancia en las redes. Hemos visto que quizá es cierto que la depresión, la ansiedad y la falta de autoestima muchas veces pueden tener un impacto directo a raíz de esta práctica.
A nivel metodológico, el presente trabajo constituye una revisión sistemática que ha supuesto y ha implicado recopilar y resumir la información que tenemos acerca del marco jurídico existente en el cual se encuadra dicha práctica, puesto que se pretende plantear si es suficiente o no, o si nos está dejando lagunas legales sobre las que el legislador debería trabajar en un futuro. Los principales resultados indican que si bien hay un buen marco legal general, no tenemos en nuestro ordenamiento ningún precepto jurídico específico para esta práctica. Por ello, fruto de nuestro trabajo de investigación, tenemos como resultado más relevante la necesidad de desarrollar una normativa específica que aborde de manera explícita las posibles vulneraciones que se pueden llevar a cabo a través del sharenting para proteger lo más valioso que hay, que son los menores. Debemos partir de la base que el que tiene el derecho sobre la imagen es el menor y, por lo tanto, en virtud del artículo 18.1 de la Constitución, se establece que ese derecho, por lo tanto, tiene que ser ejercitado por él mismo. El Tribunal Supremo, en una sentencia del 2015, también menciona ese derecho como un derecho de la personalidad, indicando que únicamente el titular de ese derecho tiene la posibilidad de publicar y difundir su propia imagen. En el caso de los menores en concreto, señala que siempre que no medie el consentimiento de los padres o representantes legales y en ausencia del Ministerio Fiscal, la difusión de cualquier imagen de estos niños ha de ser reputada contraria al ordenamiento jurídico. En relación con los usos sociales, entendidos como lo que de manera más usual o es costumbre de hacer a nivel social, es cierto que antes estaba únicamente circunscrito al entorno familiar, a fotografías que se mostraban solo en ese ámbito. Pero esas prácticas ahora ya no son acordes con los usos sociales, puesto que ahora incluso vemos que ha pasado de ser un acto legítimo y totalmente adaptado a nuestra sociedad a ser realmente un fenómeno que, como hemos dicho, puede estar rozando la legalidad o la ilegalidad en este caso, puesto que hay una falta de control importante en las redes y una falta de control de dónde irá a parar esa fotografía que hemos subido. Sabemos que en el caso de que los menores que aún no tienen madurez suficiente, sabemos que serán los representantes legales quienes darán esa autorización para la difusión. Y en este caso, si no hay acuerdo entre los progenitores, pues no quedará más remedio que el otro progenitor acudir a la jurisdicción correspondiente para que el juez conceda esa autorización que le falta. Por tanto, los progenitores tienen que estar de acuerdo en subir esos contenidos y esas fotografías. El problema de base está en que quizá el contenido se está subiendo sin el consentimiento más importante, que es el consentimiento del propio menor. Em, y es que mediante consentimiento de ambos progenitores, que se les considera legitimados, se está dejando al lado, como hemos dicho, el daño que pueden llegarles a infringir a sus propios hijos. De hecho, un estudio sobre el uso de las redes realizado en Estados Unidos en el 2017 señaló que una de las consecuencias de esta práctica es la creación prematura de una identidad digital y que por ello el ejercicio responsable de la patria potestad debería poder brindar a los menores la capacidad de crear su propia huella digital. La mayoría de los autores concluyen que esta difusión abusiva de imágenes del menor por parte de sus progenitores está ocasionada sobre todo por la falta de reflexión y que no saben especialmente ponderar hasta qué punto está el derecho a la libertad de expresión y, por otro lado, el derecho a la protección del propio menor. Por último, también es relevante poner en tela de juicio esta, bueno, una cuestión bastante controvertida, como puede ser el hecho de que una vez esos menores han alcanzado la madurez suficiente, podrían llegar a demandar a los padres por subir esas fotos. Em, Ciertamente la responsabilidad que pueden llegar a pedir puede ser incluso una responsabilidad no solo económica, sino también incluso penal. Se puede concluir que esta práctica, fruto de una actuación sin reflexión, suele conllevar a la vulneración, por lo tanto, de derechos fundamentales de los menores de edad, y de ahí la importancia que los padres tomen medidas para proteger la privacidad y la seguridad de sus hijos que están en línea, puesto que puede generar, como hemos visto, consecuencias negativas en su formación y en su entorno educativo. Hemos visto también que el derecho a la propia imagen, previsto en el artículo 18.1 de la Constitución, es concebido como un derecho de la personalidad por el que se atribuye a quien lo ostenta la facultad de disponer de representación en su aspecto físico, lo cual, evidentemente, eso va a facilitar su identificación. Pero, en concreto,
en todo lo relativo a las fotografías, también hemos constatado que en virtud del Real Decreto Legislativo 1720/7 del 21 de diciembre, la representación fotográfica del menor se considera un dato de carácter personal y, por lo tanto, en base a dicha premisa, es necesaria la autorización expresa de la persona. En los casos de los menores e incapaces que no gocen de suficiente grado de madurez, ese consentimiento sabemos que tiene que estar otorgado por su progenitor o su representante legal. Pero que, como hemos estado también comentando, como conclusión podemos ver que solo se está abordando la cuestión del caso de progenitores divorciados que impiden que el otro progenitor publique contenidos y en esos casos cuando el juez va a tener que estar decidiendo si esos contenidos pueden ser o no beneficiosos. Pero evidentemente vemos que no se está tocando de manera específica no el caso en el que falte el consentimiento de un progenitor, sino en el caso y en el supuesto de que ambos progenitores estén de acuerdo, pero que realmente se esté poniendo en riesgo la vida o la integridad física o incluso la integridad psicológica del menor. De hecho, si fuera posible, es cierto que el juez va a intentar, en el caso de que no haya consentimiento de ambos progenitores, escucharlo si tiene madurez suficiente, pero repito, no tenemos jurisprudencia suficiente que aborde la cuestión del consentimiento que debería otorgar el propio menor en el caso de que sí que hubiera entre los progenitores acuerdo a la hora de subir esas fotografías. No hay que olvidar que hay muchos influencers y hay muchas personas que incluso se han dedicado a hacer de esta práctica su profesión, puesto que subiendo de manera incesante fotografías y el día a día de sus hijos están haciendo de eso un medio de vida muy lucrativo. Otra de las conclusiones a las que podemos llegar tras la investigación es que ante la posibilidad de que los progenitores acaben siendo demandados por los hijos, alegando, como hemos dicho, una vulneración a su derecho al honor, la intimidad y a la imagen, y solicitando, por lo tanto, no solo que se retiren todas las imágenes, incluso una indemnización por daños morales, será necesario alegar al respecto el llamado derecho al olvido en servicios de redes sociales en base al artículo 94.3 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, sin perjuicio de que las acciones penales también podrían estar presentes en esta situación y, por lo tanto, como hemos comentado, no solo solicitar que se retiraran las imágenes y una indemnización económica, sino también se podría iniciar un procedimiento penal por los hechos relatados. En este supuesto se atenderá sobre todo a la publicidad de esas imágenes y al daño que se pueda haber llegado a producir al perfil público de ese menor. Finalmente, incluimos también entre nuestras conclusiones que la falta de conciencia con respecto a los peligros que esta práctica implican suele ser fruto muchas veces de una falsa sensación de seguridad. Pensamos que no pasa nada, que no tiene eso ningún tipo de trascendencia y esa falta de conciencia es el primer peligro con el que nos encontramos. Asimismo, dificulta la protección de los menores en las redes el hecho de que en España, como hemos comentado, no exista una legislación específica para esta práctica, por lo que para enjuiciar posibles litigios y controversias, los magistrados deben contar con una legislación que todavía no ha sido a día de hoy totalmente elaborada con esta práctica en mente, por lo que en ocasiones no es suficiente el nivel de protección que se les ofrece. Es decir, se trata de una realidad que no está comprendida en nuestro marco jurídico y además la legislación estudiada por parte de enfoques diversos hace que sí tengamos en general una legislación que protege la intimidad, el honor y a la imagen y por otro lado también la protección de datos del menor, pero no una legislación específica basada, como hemos dicho, en esta práctica. El establecimiento de una normativa específica sí que nos permitiría, en primer lugar, que la gente tomara conciencia de esta problemática y de los peligros que, que entraña y también permitiría a los jueces poder tener herramientas suficientes para poder enjuiciar este tipo de prácticas y poder poner en definitiva punto final a las mismas a raíz de las sanciones que podían recaer en los progenitores. Por otra parte, como hemos dicho, la jurisprudencia que existe al respecto se centra en la mayoría de los supuestos en padres separados que no dan su consentimiento y, por lo tanto, no están de acuerdo en subir esos contenidos, pero no hay suficiente jurisprudencia en la que se haga mención a dicho consentimiento o a la capacidad de decidir del propio menor, no del otro progenitor. Precisamente porque, como hemos dicho,
los jueces y, en general, los tribunales no tienen quizá o no cuentan con suficientes herramientas en este sentido. Por todo lo anteriormente expuesto, es necesario que el legislador, perdón, reflexione sobre esta práctica y que configure un marco legal específicamente pensado para proteger a los menores en esta vulneración a su intimidad y en esta vulneración a su derecho a la imagen, puesto que esto conllevaría un mayor conocimiento de los riesgos y de las maneras de prevenirlos. Información que podría, además, y eso es muy importante, transmitirse a educadores, a los menores y sobre todo a los progenitores, puesto que la mayoría de los padres no son conscientes de que con sus actos pueden estar vulnerando la intimidad y la imagen de su hijo, poniendo incluso en riesgo su integridad física y psíquica. Muchas gracias por su atención y buenas tardes.